¿Me confirmas? ¿Parto? Comienza nomás, Steven. Ya, ok. Bueno, cordial saludo a todos y bienvenidos a la apertura en el Diplomado Integral en Depósitos de Relaves, Operación Geotécnica y Gobernanza, un compromiso con la gestión responsable y excelencia operacional 2023. Esto es auspiciado por la UAXA, Universidad de Antofagasta Asistencia Técnica y por Reo Mining, Manejo de Relaves. Me presento, mi nombre es Steven Nieto, soy ingeniero de materiales de la Universidad de Antioquia en Colombia y actualmente soy candidato a doctor en Ingeniería de Procesos Minerales de la Universidad de Antofagasta. Eh, Voy a servir hoy como a modo de moderador. Entonces, como una descripción del programa, tenemos que la gestión adecuada de los depósitos de relaves es una temática fundamental para el desarrollo sostenible de la industria minera que incluye la protección del medio ambiente y de las comunidades aledañas. Con esto, lo que se pretende o lo que pretende el diplomado es que los participantes aprendan sobre aspectos técnicos que buscan lograr experiencia operacional, incluyendo evaluación de riesgos, selección de técnicas de gestión y disposición, monitoreo y control ambiental, temáticas sociales como lo son la comunicación y la participación ciudadana, evaluación de riesgos sociales y planificación de programas de responsabilidad social. Se pretende que los egresados del programa van a tener o tendrán ventajas competitivas en el mercado laboral, adquiriendo capacidades para desempeñarse en cargos como gerentes de proyectos mineros, ingenieros de gestión de residuos, supervisores de operaciones mineras, entre otros, con una formación altamente especializada en la gestión integral de depósitos de relaves. A modo de metodología o como se va a impartir el diplomado, contamos, un momento, con clases magistrales por profesionales expertos en la minería, en la industria minera. Estamos hablando tanto de académicos como personas que se encuentran en el diario en contacto con lo que vienen siendo todas estas empresas mineras. Eh, la certificación es de 180 horas académicas, entiéndase una hora académica como 45 minutos de clase. Y la modalidad es de clases 100% e-learning. Las clases son vespertinas en vivo, se van a dictar una vez a la semana. Eso quiere decir que a partir del 30 de mayo, que sería el próximo martes, se van a dar las clases desde las 19:30 horas hasta las 21:30 horas. Todo el material, ¿cierto? Es descargable desde cualquier dispositivo y la plataforma e-learning, bueno, tienen acceso a la plataforma e-learning con acceso a las clases grabadas. ¿Qué quiere decir esto? Si por algún motivo o si tuvieron algún problema en sus trabajos o no pueden asistir a la clase vespertina en vivo, tienen la oportunidad de ir a la plataforma y descargar o ver en este caso la clase grabada. La evaluación es en línea y es compatible con los horarios laborales y el periodo del diplomado es de 8 meses. Como descripción del diplomado o del programa, este se comprende en tres partes. La primera parte es en gestión operacional y manejo de relaves. Este comprende tres módulos. El primero de ellos es en fundamentos de espesamiento de relaves, luego en reología y transporte de relaves y finalmente en lo que es operación y mantenimiento de depósitos de relaves. Una segunda parte del diplomado comprende la ingeniería geotécnica de depósitos de relaves, que se divide también en tres módulos. El primero es diseño y construcción de tranques de relaves. El segundo módulo es en estabilidad de depósitos de relaves. Y el tercer módulo es en instrumentación y monitoreo. Y finalmente, como parte 3, tenemos lo que es gobernanza, sostenibilidad y responsabilidad en la gestión de depósitos de relaves, eh, el cual se divide en el módulo 1, que trata sobre gestión ambiental de depósitos de relaves, el módulo 2 sobre gestión social y de relaciones comunitarias en depósitos de relaves, y el módulo 3 en gestión de seguridad y aspectos legales.
Entonces, el día de hoy, o a continuación, vamos a tener la intervención de 4 expositores que hablarán sobre temas generales que se tratarán a fondo durante el diplomado. Ellos son el doctor Ricardo Geldres Valenzuela, el ingeniero José Luis de la Cruz, la abogada Susi Claps y el doctor Gerardo Zamora. La idea pues con estas exposiciones es que ellos van a tener aproximadamente 20 minutos de presentación y al final daremos pues pueden hacer preguntas durante los 5 minutos restantes. Entonces vamos a empezar con el primer expositor. Él es el doctor Ricardo Geldres Valenzuela. Él es ingeniero civil químico de la Universidad de Concepción y es doctor en ingeniería química de la Universidad de Concepción. Posee una especialidad en rheología y floculación con formación en la Universidad de Melbourne, Australia, y la Universidad de British Columbia en Canadá. También es profesor e investigador en Diquimin de la Universidad de Antofagasta desde el año 2016, supervisor de 5 estudiantes de doctorado y 4 de magíster. También es autor de más de 70 publicaciones en revistas WOS y posee 2 capítulos de libros sobre reología. Según la Universidad de Stanford, el doctor Ricardo Geldres destacó en 2019 dentro del 2% de científicos más relevantes a nivel mundial en floculación y reología. También él es editor en revistas científicas Minerals y Polymers WOS. Ha adjudicado 7 proyectos I+D de fondos concursables sobre flotación, espesamiento y manejo de relaves. Ha impartido cursos de tecnologías de flotación, espesamiento, reología y sistemas coloidales y ha dado consultoría en espesamiento y manejo de relaves a diversas empresas mineras, que incluye Minera Centinela, Minera Sierra Gorda, Minera Escondida, DMH y SQM, entre otras. Entonces le cedo la palabra al doctor Ricardo Geldres Valenzuela. Muchas gracias, Steven. Me dan un minuto para compartir la presentación y no confundirme. Ya. No, todavía no la comparto. Acabo de poner en modo ampliado, pero modo presentación. Ya, ahí debería verse sin problemas. Bien, muchas gracias, Steven. De Como te nada, acabo de Ricardo. mencionar, tengo 20 minutos para expresar muchas cosas de forma bien sintética. El mensaje pretendo hacerlo claro, considerando lo que acaba de mencionar Steven, de que tenemos un programa que se divide en 3 partes macro, con el objetivo de formar a un profesional integral en la gestión de relaves mineros. Ahora, para nosotros, que sea un profesional integral quiere decir que sepa, que sea un profesional capaz de conectar fundamentos operacionales, primero que nada, en etapas de espesamiento, en transporte de relaves y depósitos de relaves, que por lo menos para el alcance de este programa, esta es la parte más importante de este diplomado, el tema de los depósitos de relaves. Como van a ver en estas presentaciones, son muchos temas los que van a estar involucrados. Especialmente, con especial cariño al módulo, a la segunda parte, donde tenemos que ver temas geotécnicos y va a estar a cargo de un gran profesional que ya lo van a conocer. No voy a adelantarles nada para no quitarle la pega al Steven. Eh, pero eso no es lo único. El punto de vista operacional también siempre va a estar conectado con temáticas sociales, con temáticas ambientales, con temáticas legales. Y por supuesto estamos en una nueva era en donde la economía circular vino para quedarse. También nosotros tenemos que ser responsables de eso y adaptarnos a lo que nos dice nuestro entorno. Y felizmente en esta presentación, en esta jornada de hoy, vamos a tener presentaciones que a mi juicio nos enmarcan ciertos aspectos relevantes de este programa. El primero está orientado a el espesamiento, que es la parte uno que mencionó nuestro moderador, Steven Nieto. ¿Dejó de compartir? No, estamos bien, ¿cierto? Sí. El espesamiento
a modo de introducción bien general, voy a hablar de ciertos temas que de repente son un poquito teóricos, pero con el objetivo de expresar qué es lo que van a aprender en este programa. Entiendo que no todos tienen una formación específica en Relave, por lo tanto, nos vamos a caracterizar por partir explicando conceptos de manera fundamental. De manera fundamental, aclarando que lo que son los espesadores, ustedes como bien se fijan acá hay una representación esquemática bien sencilla que muestra cuáles son los principales componentes de un espesador. O sea, vamos a partir por conocerlo, conocer los espesadores no solo en modo esquemático, sino que también, bueno, en formato virtual, pero vamos a mostrar cuáles son las tecnologías y las corrientes actuales de un equipo que tiene una alimentación, como se ve acá, una alimentación que usualmente son colas que provienen de etapas de flotación. Vamos a hablar de modo bien general ahora, diciendo eso, colas de flotación. O sea, después uno puede entrar a clasificar en distintos tipos de colas, que hay distintos tipos de flotación, y cada una tiene relaves con diferente naturaleza. Ese es por lo menos el afán de este programa, entregar harto detalle. Y después ingresan a un feedwell que muchos especialistas lo llaman el corazón de un espesador. Ya vamos a entrar a explicar por qué. Y en este feedwell, que es la zona en donde se mezclan los reactivos químicos con la pulpa, se produce un contacto que al final se traduce en una floculación, fenómenos de agregación de partículas que provoca que el relave pueda sedimentar rápido. ¿Qué es rápido, qué es corto, qué es lento? Hay estándares para eso. Hay estándares que dependen de cada minera. Así que cuando analicemos casos de estudio principalmente, ahí vamos a analizar qué es lo que es harto y qué es lo que es poco, porque hay un abanico de posibilidades que a veces no te permite establecer reglas generales. Yo no te puedo decir 5 metros por hora es una buena tasa de sedimentación o es una mala tasa de sedimentación. Todo va a depender del caso. Y eso es lo bonito de esta ciencia. También hay una zona de agua clarificada, una zona de pulpa espesada. Esta zona es la que se descarga en el cono inferior de un espesador, el underflow precisamente. Y estas son las pulpas que se transportan, y lo voy a decir así tan simple, se transportan a través puede ser, bueno, a través de diferentes sistemas de transporte para llevarlo después a las canchas de almacenamiento, a los depósitos. Y cuando entremos a los depósitos vamos a hablar mucho. Esta zona superior, el overflow del espesador, corresponde a agua clarificada. Agua clarificada que nos permite poder seguir operando en muchas unidades, en muchas instalaciones, eh, especialmente en zonas desérticas. Aquí, por lo menos en Chile, gran parte de nuestros yacimientos están ubicados en la zona norte del país, donde el agua se mira como un recurso muy preciado. Y en ese sentido, el manejo de relaves toma una importancia que tal vez es más alta que en otros lugares, que en otros países, donde el agua no es un tema de tan prioritario. Acá en Chile, por lo menos, en Perú, en Australia, gran parte de Australia, en Sudáfrica, somos hermanos en problemas. Y en ese sentido, los fundamentos teóricos y fundamentos prácticos que se van a expresar en este programa sirven mucho de manera transversal en gran parte de la industria minera. Ahora, ¿por qué pasamos por un espesador? Principalmente por dos razones. Principalmente por dos razones. Por un lado, necesitamos recuperar más agua. Como acabo de mencionar, generamos un overflow de agua clarificada que es recuperada y que se puede utilizar nuevamente en otro tipo de operaciones. Y también porque necesitamos generar depósitos estables. Y depósitos estables lo logramos con pulpas consistentes. Consistencia. Consistencia. ¿Qué quiere decir consistencia? Pulpas con pocas capacidades de escurrimiento. Un fenómeno que vamos a profundizar mucho. Eh, entonces, estos son los dos motivos que nos permiten ubicar un espesador dentro de la planta. Ahora, la eficiencia de esta etapa, ¿cómo la vamos a medir? Y eso es algo que también vamos a profundizar harto. O sea, un espesador tenemos que hacer un seguimiento para ver si es que esto está rindiendo bien o está rindiendo mal. Y en general, esos seguimientos se hacen en base
a la cantidad y calidad de agua que podemos recuperar desde el espesador, la densidad del underflow, es decir, el porcentaje de sólidos de la descarga. ¿Qué porcentaje es? Nosotros por lo general hacemos ingresar pulpas que están en un rango cercano a un 30% en peso. Lo que ingresa, la alimentación. Eh, bueno, una vez que ingresa al feedwell hay sistemas de autodilución, pero es otro tema que vamos a profundizar en su momento. Lo importante es ver ahora como una caja negra. Entra una pulpa en un 30% de sólido. Me da un segundo para... Que entran con un 30% en peso de sólidos y sale a un porcentaje que también va a ser variable. Va a ser variable, yo diría que por lo menos en Chile trabajamos entre un 50 hasta casos maravillosos de un 70%, más o menos ese es nuestro rango de posibilidades en donde nos podemos mover. Ahora, ¿cuál es la reología de este Anderson? ¿Cuál es la reología? ¿Qué es lo que es la reología? Es una ciencia que nos permite estudiar cómo se deforman y cómo escurren los materiales, y en este caso pulpas minerales. Y cuando hablamos de pulpas minerales, estamos hablando de una rama de la reología que tiene características propias. Y en alrededor de 5 clases que vamos a abordar ese tema, vamos a transmitir lo fundamental. Porque como digo, de hecho nosotros tenemos un programa específico de reología, una ciencia que da para mucho. Para el alcance de este estudio, vuelvo a repetir que vamos a transmitir ciertos fundamentos que nos va a permitir conocer de cerca lo que es, por ejemplo, un yield stress, conocer una viscosidad, y como voy a ver en un par de láminas más adelante, qué es lo que necesitamos conocer de esos parámetros. Em, bueno, eso principalmente es lo que nos rige la calidad de la etapa de espesamiento. Ahora, ¿cómo evaluamos el rendimiento de un espesador? Nosotros estamos en una planta que todo varía, minuto a minuto, incluso segundo a segundo. Entonces, de repente no podemos tener parámetros estables que nos permitan decir de un modo muy fácil, esto está bien o esto está mal. A veces se hace al ojo, pero eh, ¿qué pasa si nosotros decidimos hacer un cambio operacional? ¿Cómo vamos a decir este cambio funcionó bien? ¿Cuál sería la forma de comparar? Nosotros podemos decir, bien, vamos a observar cuál es la densidad del underflow. Bien, pero resulta que la densidad del underflow está variando constantemente y probablemente el cambio operacional que yo implementé se mezcla con otro tipo de cambios que hubieron al mismo tiempo, que pueden ser cosas tan sencillas como, por ejemplo, que te cambió la mineralogía. A lo mejor yo cambié el reactivo, pero te cambió la mineralogía. Entonces, ¿cómo podemos evaluar realmente si nuestras decisiones, nuestros fundamentos están bien o están mal? Pues ahí lo veremos. Yo creo que simplemente les voy a adelantar que uno usa herramientas tecnológicas. Ocupamos muchas veces inteligencia artificial, ocupamos plataformas que ya están diseñadas y que nos permiten hacer evaluaciones cuantitativas con sistemas de multivariables. Herramientas que están disponibles, que ustedes como profesionales del área van a tener que conocerlas. Y la eficiencia también de un espesador, es necesario entender de qué variables manipulables depende. Y acá nosotros lo podemos agrupar en 4 variables, que tiene que ver con las tecnologías de espesamiento, qué tipo de espesadores tenemos, pesadores en pasta, pesadores convencionales, pesadores high rate, qué tipo de rastra, qué tipo de feedwell. El mercado nos ofrece una variedad tremenda, como dice acá, y que las vamos a abordar en este programa. Ahora, esos aspectos tecnológicos influyen mucho en la eficiencia, por supuesto, pero al mismo tiempo no es una decisión cotidiana que uno pueda tomar para hacer un cambio de firmware, por ejemplo. Uno se casa al principio y después ya no es mucho lo que puedes hacer. Si te funcionó o no te funcionó, va a depender de la calidad de los ingenieros que tanto implementaron la tecnología y después de los que la operan. Pero no hay mucha holgura para hacer cambios cotidianos en este tipo de variables, que son las variables tecnológicas. Otro tipo de variables tiene que ver con las propiedades del sólido. ¿Cuáles son las partículas? ¿Cuál es la mineralogía? ¿Cuál es la densidad de las partículas? ¿Cuál es el tamaño de las partículas? ¿Cuál es la proporción de fino? ¿Hay o no hay arcillas? Etcétera. Posibilidades de manipular, muy poco, muy poco. ¿Cuál es la calidad del agua? Otra variable. ¿Cuál es la presencia de iones que tiene el agua? Tenemos aguas de baja calidad, agua de alta calidad. ¿Cuál es el pH del agua? Es decir, todas las condiciones del medio líquido. Y finalmente, ¿cuáles son las estrategias de manejo de reactivos?
tengo un tipo de floculante, tengo floculantes modernos, tengo los antiguos tradicionales, funcionan mejor los nuevos, los antiguos, la mezcla, etcétera. Y en fin, todo eso tiene ventajas y desventajas que vamos a abordar. No me puedo extender tanto, de hecho ya perdí el tiempo, Steven, pero creo que estoy marcando más o menos cuáles son las pautas que vamos a seguir en los primeros módulos. Eh, el título de la presentación, no sé si se dieron cuenta, pero se llamaba Espesamiento y Reología en un enfoque microscópico, porque muchos de los aspectos tecnológicos que nosotros vemos tienen un origen fundamental a escala de partículas donde se producen los mecanismos de agregación, donde se produce la floculación, es, que es en el feedwell del espesador, es donde se juega el partido. Es donde se juega el partido porque los fenómenos de agregación te van a formar partículas de relaves que andan dispersas en la solución, te va a formar aglomerados. Esos aglomerados van a tener vida. Digámoslo de esa manera. ¿Por qué vida? Porque tienen variables que son fundamentales para definir la eficiencia de un proceso. Tienen un tamaño, tienen una resistencia, tienen una porosidad. Y ya estamos hablando a nivel de partícula, a nivel microscópico. Entonces, ¿cómo podremos conectar ese nivel de detalle, ese nivel de partículas con las respuestas que a nosotros nos interesan, las respuestas macroscópicas, que es lo que a nosotros nos permite evaluar si el proceso fue bueno o fue malo? ¿A qué me refiero? A una reología. Me refiero a un porcentaje de sólido, me refiero a una cantidad de agua que se recuperó, me refiero a la calidad del agua que se recuperó. Finalmente, todo eso depende del juego que se produce en la pequeña escala. Entonces, el desafío de este programa es tratar de vincular esos dos mundos, el mundo macro, que es lo que percibimos visualmente, con el mundo micro, pequeño, que es donde se juega realmente el partido y que por eso muchas veces dicen el fitwell es el corazón del espesador, porque ahí es donde se producen estos fenómenos de agregación de partículas, que dependen de cuál es la intensidad de mezclado, de las fuerzas hidrodinámicas que interfieren en el feedwell, cuál va a ser la densidad de la pulpa que está ingresando en el feedwell, cuáles son los sistemas de autodilución, los puntos de inyección de reactivo. Hay cómo mover, hay cómo mover. Me refiero, hay variables que uno puede manipular para tratar de mejorar una eficiencia de un proceso. Harto detalle a nivel microscópico que lo vamos a repasar principalmente en las primeras clases para luego avanzar a lo tecnológico que va a ser lo que a nosotros nos interesa finalmente, o sea, evaluar el rendimiento de pesadores, saber cómo manipularlo, saber cómo manipular una propiedad reológica. Acá puse un esquema precisamente, algo que lo vemos grande acá, pero en realidad son un conglomerado de partículas y está conectado con propiedades de la pulpa que te definen, por ejemplo, las estrategias de descarga en un depósito. Y es muy interesante, bonito ver cómo esto se conecta. Nosotros disponemos de varios estudios que te muestran, por ejemplo, cómo propiedades tan íntimas de un flóculo, su estructura interna, te determinan yield stress. Te determinan yield stress. Ahora puse acá que dentro de este programa vamos a tratar de entender cómo impactan variables operacionales también, que son muy comunes, por lo menos en este rincón de Latinoamérica. Digo este rincón porque son problemas que comparten mucho Perú y Chile, problemas de arcillas, uso de agua de mar. ¿Cómo te impacta esto en reología y finalmente cómo te impacta en las variables que a nosotros nos interesan? El yield stress que puse acá es un concepto que vamos a utilizar recurrentemente en este programa. Y por lo mismo, si lo vamos a usar harto, vamos a tener que saber interpretarlo, saber qué es y saber cómo se conecta con los distintos tipos de tecnologías de espesamiento. No es lo mismo un yield stress que te genera un espesador convencional, un high rate, un espesador de alta densidad o un espesador de pasta, que son las tecnologías más robustas que te ofrece el mercado acá en Chile. Somos referencia en ese tema considerando dos cosas que las voy a mencionar ahora. Uno, que acá en Minera Centinela, por ejemplo, tiene los pesadores más grandes que existen en el mercado, por lo menos que se aplican a a la industria de minera. Tres pesadores en pasta y que más encima tienen el desafío de que trabajan con agua de mar de forma directa, sin pasar por procesos previos de desalinización. ¿Y por qué somos referencia también? Porque también tenemos ingenieros en Chile que están diseñando
mejorando estas tecnologías. De hecho, ahora, si bien Centinela tiene los más grandes, ahora van a aparecer pesadores más grandes que los que tiene Centinela, que van a ser los más grandes del mundo. ¿Y cuál es lo maravilloso de esto para ustedes? Que el diseñador va a ser profesor de este programa. Cuando llegue el momento de pasar las tecnologías de espesamiento, ahí lo van a conocer. Tengo que dejar hartas sorpresas para más adelante, para no, para que sigan con ganas de venir a clase. Eh, Ahora aquí hay un gráfico que te conecta, cómo te impacta la energía del transporte con el porcentaje de sólidos. Vamos a entender esta forma, esta sonrisa. ¿Por qué cuando hay bajos porcentajes de sólidos se gasta harta energía y por qué cuando hay harto se gasta harta también? Hay un valor intermedio que te ocupa menos. La conexión total, eso es con los parámetros reológicos. Con los parámetros reológicos. Vamos a entender qué es reología y cómo se interpreta adecuadamente. Parece sencillo, no es tan sencillo, pero al mismo tiempo no es tan complejo. Así es que, ¿por qué? Porque hay mucha mala información sobre la reología. Y vamos a tratar de sintetizar en lo fundamental para que por lo menos ustedes puedan entender bien cuáles son los fundamentos. Primero, ¿qué es la reología? Segundo, ¿de qué depende? Y de qué depende es interesante porque ahí nos va a permitir tomar estrategias de control, modificadores reológicos, cómo funcionan, qué son y cuáles son esas posibilidades. ¿Podemos mover la reología con un pH, por ejemplo? Por supuesto que sí, pero ¿por qué? Esa es la gracia de por lo menos esta formación. ¿Y cómo interpretamos adecuadamente reogramas? ¿Cómo se pueden medir? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son los errores comunes? Y esa parte es muy importante porque hay mucho error común, mucho más de lo que uno quisiera cuando uno hace interpretaciones reológicas. Esto va a estar concentrado en los primeros 2 a 3 meses de formación, que si bien las clases son un día por semana, las clases son bien intensas, llenas de conocimiento, se va a cargar en la plataforma y ustedes van a tener la posibilidad de verla todas las veces que quieran. Y es recomendable verlas muchas veces, o sea, muchas veces va a ser recomendable verla más de una vez. No es que sea recomendable verla muchas veces. Pero, y también entre medio vamos a hacer talleres para quienes presenten dudas y que podamos aclararla directo con algún profesor. Eso va a ser talleres adicionales a los días martes que son las clases. Y quedo con eso. Bueno, al final, ¿por qué la reología es importante también? Te define mucho la reología, te define la eficiencia de floculación, te define la descarga de los espesadores, la estrategia de descarga, cuál es el torque que se va a consumir al mover rastras. Dependerá de la tecnología de espesamiento, mucho, mucho depende. El transporte de agua, de pulpas pesadas. A veces transportamos pulpas que no tienen tanto contenido de sólido, otras veces tratamos de apuntar a las pastas y las estrategias de transporte son totalmente diferentes. Entonces, que depende de la geografía, depende de muchos aspectos, pero por supuesto que depende mucho del comportamiento reológico que tiene la pulpa. Y las estrategias de disposición, problema reológico, estrategias de disposición, un problema reológico que vamos a profundizar harto en esos temas. Y creo que aquí termino, precisamente. Acá termino con mi charla. Ojalá que hable rápido, en general hablo rápido, pero si tienen consultas, bueno, yo feliz de responder en este momento. ¿Tiene alguna consulta? Pueden No, activar su micrófono directamente, ¿no? No hay... A ver, no hay consulta. Alejandro. No, por Alejandro. acá, no por acá, Ricardo. Muchas gracias por la información. Perfecto, Alejandro. Bien, Steven, entonces le cedo la palabra a ti para que nos presente a la segunda, al segundo expositor. Ok. El segundo expositor es el ingeniero José Luis de la Cruz. Como lo dije, él es ingeniero químico con más de 26 años en la industria minera, de los cuales ha dedicado 19 años a la gestión de relaves en la mediana y gran minería. Ha estudiado una segunda especialización en gestión ambiental y estabilidad de taludes. Posee un MBA en administración de negocios. Ha arrancado y optimizado 4 presas de relaves, 3 en Perú y una en Cuba. Ha realizado investigaciones de nuevas tecnologías disruptivas en estabilización de relaves con alta generación de drenajes ácidos en ATL Metallurgy en First Australia en el 2019
y en el laboratorio de Profic en México. Es gerente de relaves y desarrollo de nuevas tecnologías en Power Tailings Technologies. Es asesor técnico en relaves en PowerSem de Holanda y es consultor de Internet en Perú. Le cedo la palabra al ingeniero José Luis de la Cruz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ante todo, muchas gracias, Ricardo, por esta oportunidad. Muchas gracias, Steven. Bueno, para comentarte que conozco Antioquia. Estuve haciendo una asesoría en la mina Gran Colombia, que ahora es de Aris Mining. Tienen relaves filtrados, dry stack allá. Y muy, muy bonito es Antioquia. Así que a los participantes, cuando salgan de vacaciones, les recomiendo que se den un salto por allá. Que vayan a Medellín. Bueno, ya se ha mencionado bastante. ¿Qué les puedo decir, no? Han habido muchos, muchos colapsos. No hay ningún año que no haya colapsos. El año pasado colapsó en Sudáfrica una mina de diamante. En el 2021 en Perú, que justo vamos a ver un video. Y así, cada año, no hay ningún año que no haya colapso. Sería maravilloso por lo menos encontrar un año de cero colapsos. Por más esfuerzos que se haga en términos del ICMM o el GSTM o las normas canadienses o australianas en aplicar, podemos aplicarlas perfectamente bien, pero si no parte desde el gerente de operaciones y va en cascada, entonces esto se puede tener muchas debilidades en toda la gestión de los depósitos de relaves, ¿no? Afortunadamente hay países serios que aplican perfectamente bien todas las políticas y el sistema de gestión de operaciones de relaves. Una de ellas es Chile, sobre todo ya no hay muchos colapsos en Chile y ya muchos años, muchos quinquenios, comparado con otros países que frecuentemente hay colapsos y de gran magnitud. Hemos sido partícipes que en la década pasada, hace una década muy de muchos colapsos de corporaciones internacionales en países de auge en ingeniería de relaves y desarrollo. Y bueno, lo bueno es que las lecciones aprendidas es que ya se está haciendo más robustos los controles y esperemos que este año al momento no he recibido información de un colapso. No, ya tenemos 5 meses y esperemos continuar así. No, sería la verdad muy gratificante. No, están habiendo congresos muy fluidos, muy continuos de expositores de alto nivel en la gestión de relaves y este diplomado yo particularmente lo veo muy positivo. Es el complemento perfecto para aquellos profesionales que operan y construyen tranques de relaves y va a dar valor agregado muchísimo en términos operativos, en términos de concientización y lo más importante que es la pasión. Estoy seguro que todo este periodo vamos a avanzar eh, de un nivel profesional bastante alturado, de tal forma que todos los conocimientos de gabinete que vamos a tener, cuando regresemos a la faena, vamos a mirarlo desde otro enfoque, la gestión de los relaves. He preparado unas diapositivas donde vamos a mostrarlos
y dar una explicación, un resumen, una pequeña introducción de todo lo que hemos y lo que han estado conversando nuestros colegas. No sé, ¿me confirman por favor si ven la lámina? Sí, se ve la presentación. Perfecto, gracias. Bueno, una pequeña introducción de los relaves mineros en Chile. Este es actualizado hasta, si no me equivoco, hasta el año pasado. De repente hay un poco más, un poco menos. Los abundantes relaves mineros en Chile presentan serios riesgos para la población y el ambiente, y, bueno, en general en todo el mundo, en unas en mayor magnitud que en otras. Problema que requiere una alianza entre los sectores público y privado a fin de promover el procesamiento secundario para aprovechar estos residuos y frenar el problema. Esta revista me gustó, lo saqué de una revista minera. Existen un inventario de 764 depósitos en todo el país, de los cuales 473 están inactivos. En el fondo son relaveras de muchas décadas, ¿no? En el Perú hay miles de pequeñas relaveras que tienen cientos de años. En Brasil también tienen relaveras de muchos, muchos años, ¿no? En general en toda Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. No hay, los pasivos ambientales son enormes, enormes, ¿no? En cantidad. Hay 173 en situación de abandono. Según un catastro de la Agencia Local de Geología y Minería del Cernageomín, una adecuada gestión de los relaves nuevos y antiguos es esencial para la minería sustentable. Actualmente en Chile hay 2 tranques que están en proceso de arranque, que tienen una tecnología de punta, una tecnología muy robusta, el muro de partida, el método de disposición es un método totalmente comprobado que ha soportado terremotos de magnitudes sobre 7.5. En el Perú hubo un terremoto de 7.7 en el 2007, si no me equivoco. Justo yo estaba en faena, estaba como a 250 kilómetros al norte y ocurrió y muy cerca estaba el epicentro, había un tranque de relaves ciclonados aguas abajo que quedó totalmente intacto, ¿no? Totalmente intacto. Estas relaveras contienen minerales contaminantes como arsénico, cianuro, cromo y plomo. Fríamente si comparamos con los relaves polimetálicos, es lo que se tiene en los relaves de cobre, pues es nada prácticamente, ¿no? Posiblemente por el volumen, porque en Chile están las plantas concentradoras más grandes del mundo, tanto en tamaño como en cantidad, ¿no? Posiblemente por un tema de volumen, se menciona ello. Esto exige coordinación entre los sectores público y privado, además de la colaboración del mundo académico, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Chile presentado durante un webinar de la Fundación Chilena del Pacífico que abordó la industrialización de los recursos mineros, importantísimo ya que aquellos países que son primeros productores en metales ya tengan el objetivo a mediano o largo plazo de la transformación de esta materia prima, ¿no? La industrialización. Cabe mencionar que en una tonelada de cobre, ¿no? Se va a encontrar en aproximadamente de 4 a 5 toneladas de concentrado. Entonces, esta tonelada de cobre tiene un precio X y cuando está transformado a un componente consumible, fácilmente puede llegar a 10 veces más, fácilmente, ¿no? Los planes de desarrollo de nuevos proyectos mineros también deben considerar medidas de mitigación de impactos
y abordar decididamente la gestión y monitoreo de los relaves mineros, según los participantes del webinar. La Política Nacional Minera, publicada por el Ministerio de Minería, plantea como objetivo, este es muy importante porque son pocos países que tienen objetivos a largo plazo. La verdad, este es un ejemplo. Está planteando que para el 2044 reducir la producción de relaves y asegurar que el 100% correspondan a depósitos autorizados, además de eliminar completamente los relaves abandonados al 2050. Esta es una noticia por excelencia. Ya hay concentradoras que reprocesan relave, ¿no? Unos colegas quedaron en pasarme información y eso va a ser, vamos a ir avanzando y presentarles ese video. La verdad es increíble, yo lo pude ver. Reprocesan relaves, son relaves que tienen más de 30, 40 años y están recuperando 100.000 toneladas de cobre fino al año, procesando como 110 a 120.000 toneladas por día, ¿no? Y es totalmente rentable, totalmente rentable. Y el nuevo método de disposición es un método más robusto, un método totalmente que te va a garantizar la estabilidad a largo plazo del tranque. Por otra parte, se propone elaborar y seguir un plan integral de monitoreo que incluya presentar informes de estabilidad física y química. Ingeniero, ¿nos escucha? Uy, José Luis. adelante. Hola, José Luis. Aló, aló, ¿se Ya, escucha? se escucha, sí, ahora sí. Ya, voy a retirar el video. De repente por ahí se fue la señal. Ya, ya, mejor retiro el video. Ya. Les comentaba, ahora sí se escucha, ¿no? Sí, se escucha. Súper Ya, bien. perfecto. Ya, perfecto. No, les estaba comentando que lo importante es que al 2044 van a reducir la producción de relaves y asegurar que el 100% correspondan a depósitos autorizados, y para el 2050 hay un plan de acción para prácticamente eliminar todos los relaves abandonados. La verdad es una excelente noticia. Acá tenemos una foto, una imagen de todas las concentradoras, las mineras que hay en el mundo, de los diferentes tipos de metales, ¿no? Prácticamente todo el mundo está lleno de todos los metales. No nos equivoquemos que Chile produce el 24% de cobre del mundo, si no me equivoco. No, el 24% de cobre del mundo. Tranquilamente puede hacer una transformación por excelencia de la materia prima. Un diagrama general como introducción, porque vamos a ir viéndolo en cada etapa, sobre todo la que nos compete. Podemos decir que el punto número 1 está la exploración minera. Luego viene el punto número 2, que viene la evaluación y el desarrollo. Punto número 3 viene la explotación minera. El punto número 4 viene el procesamiento del mineral. El 3.1 es la extracción de los minerales. El 4.1 es la producción de los elementos valiosos. El punto 3.2, en todo asiento minero siempre se extrae la mena, se extrae el mineral, pero también se extrae un desmonte. Entonces, esos desmontes van a botaderos. Y de la mena se extrae en concentrado, en metal o
dependiendo, puede ser lixiviación en pilas, si son pórfidos, o puede ser tipo SCAR, o puede ser sulfuros en flotación. Entonces hay diferentes procesos, va a depender de qué tipo de yacimiento es. Actualmente ya la visión en la gran minería, ¿no? Hay minas ya que lo han puesto en cartera. El ingeniero de registro ya lo puso en cartera. Se han puesto a pensar. Yo he visto una mina que ya lo aplica, sobre todo en la pequeña minería. En la pequeña minería se aplica y con mucho éxito. Entonces, eso quieren hacer escalamiento. Se hacen la pregunta: ¿por qué tener un área de botadero y por qué tener un área del depósito? ¿Por qué no fusionarlas las dos? La idea es excelente. Ya hay una mina de dry stack que tiene una relación 2:1. Tiene una relación de 2 de relave por 1 de desmonte. Pero como es una mina pequeña, si no me equivoco, es de 2.500 toneladas por día, entonces el blending es muy fácil. El blending es muy fácil. ¿Y por qué realizan esto? Porque el desmonte tiene, aparte que tiene bolonería, tiene arcilla que tiene un coeficiente de cohesión muy alto. Entonces, al hacer esta mezcla, le das una fuerte estabilidad en la disposición de ese mix. Y han hecho las pruebas de penetración, un montón de ensayos geotécnicos, y ha salido totalmente estable ese dry stack. Tiene una relación de 2.51 el slope, ¿no? Entonces, los ingenieros de registro ya están viendo esa opción, porque en la gran minería hay grandes yacimientos donde mi relación desmonte-relave sería generoso el yacimiento si es 1:1, 2:1. Hay yacimientos que tienen 3:1, 4:1. Entonces requieren mucho mayor área. Entonces, se han hecho el análisis y han mencionado lo siguiente: ¿por qué tener uno relave convencional? Relave convencional, te vas a necesitar un área por lo menos de 10x, comparado con un 6x si es relave es pesado, o comparado con un 4x si es que es dry stack. Si mi desmontera tiene como 6x, y si yo hago el mix entre el desmonte con el relave en pasta o filtrado, tranquilamente puedo necesitar 10x. ¿Qué cosa es la generación de drenaje ácido? Normalmente ocurren en los botaderos o desmonteras, dependiendo de cómo se denomine. La generación de drenaje ácido, si uno tiene oxígeno, lo vas a generar, oxígeno y el agua. Aparte definitivamente del desmonte. Pero si tú anulas ese oxígeno, no lo vas a generar. Normalmente la porosidad o los espacios vacíos que hay en los desmontes se encuentran en el orden entre 15 y 20%. Si esos espacios vacíos son rellenados con relave, fácilmente te pueden ocupar un 90-95%. Y reducirías drásticamente tu generación de drenaje ácido. Drásticamente. Aparte que mejorarías la estabilidad. Mejoraría la estabilidad. Entonces, hay medianas mineras que ya aplican ese blending
Y ya muchas empresas que tienen ingeniero de registro ya lo tienen en cartera ya, y eso va a ser el futuro. En vez de tener, en resumen, una zona de desmonte y una zona de relaves, pueden mejorar su método de disposición de relave, reduciendo más el contenido de humedad y puedan hacer el blending respectivo. Porque ya hay casos de éxito. Hay casos de éxito. Simplemente no afloran. No afloran. En 1938, hablando de casi 100 años, 85 años para ser más exacto, hubo un derrame. El origen de este desastre ambiental se remonta en 1938, cuando colmados los embalses terrestres que almacenaban los relaves de Potrerillos, se procedió en forma brutal a vaciar ese caudal al mar. En Perú también había una empresa que descargó relave al mar por décadas, pero toda la zona de animales vivos que empezaron a desaparecer drásticamente. Entonces, eso ya se anuló. Pero todavía hay países que todavía tienen su disposición de relave subacuático, ¿no? Utilizando para ello el cauce del río Salado, un pequeño hilo de aguas naturales. Es preciso señalar que esta zona de nuestro país tiene escasez de agua, tanto para consumo humano como para la agricultura. Así, en el curso de 52 años fueron arrojados al mar, en la zona litoral de Chañaral, más de 320 millones de toneladas de sólido residual, o sea, de relaves, y unos 850 millones de toneladas de aguas servidas del proceso industrial de la gran minería del cobre. En Chile se iniciaron las primeras plantas gigantes en procesamiento de minerales. Y esto sucedió en 1938. Otro derrame que me preguntaron un colega, unos colegas, fue el derrame de relave de 1965. No, este derrame ocurrió en El Soldado. La mina se llama, el poblado minero se llamaba El Cobre. Este sí fue un desastre, es un caso emblemático en Chile. Ocurrió el 28 de marzo, durante un terremoto en 1965 en la región de Valparaíso. Este tranque, el cobre de la mina del Soldado, perteneciente en ese entonces a la compañía disputada de Las Condes, se dio originando una avalancha de líquidos tóxicos que sepultó al poblado minero El Cobre, casi en su totalidad. ¿No? Murieron más de 200 personas y cientos de kilómetros de terreno fueron contaminados con este relave. Esta relavera era inactiva, ¿no? En 1965, ningún país en el mundo tenía políticas o estándares de alto nivel, y en Chile se fue implementando hasta tener un sistema rígido, un sistema robusto, un control estricto de los depósitos de relaves. Cuando ustedes visiten otros países a ver los depósitos, yo he visitado relaveras en Australia, México, Colombia, Ecuador, ¿no? Me he ido a China, ¿no? Y puedo yo afirmar que los depósitos de relave de Chile son muy robustos, bastante robustos, ¿no? Ingeniero, Comparados con... Adelante. le quedan 5 minutos, ¿listo? Oh, ok, sí, Ok, justamente me faltan unas diapositivas, ya, perfecto. ¿no? Este video es para concientizar al alumnado de que por qué debemos respetar
los parámetros operativos y constructivos de los depósitos de relaves. Voy a ponerlo rapidito nomás. Siendo una mina pequeña de 350 toneladas por día, genera semejante desastre. Imagínense, imaginémonos la magnitud de una relavera gigante. Ya vimos ya la magnitud de Mont Poli, vimos la magnitud de San Marco y vimos la magnitud de Brumadinho. Entonces, esto nos tiene que hacer un acto de reflexión y saber decir no cuando sea necesario decir no, una decisión que uno como operador de relaves tenga la convicción de que la decisión de ustedes por la supervisión continua es la más acertada. La importancia de tener ese liderazgo en la gestión de los relaves. La evolución de los métodos de disposición de relaves vienen, pero desde muchos siglos atrás. Primero era relaves aguas arriba, empezaron relaves ciclonados, los relaves ciclonados se malinterpretaron porque no, los relaves ciclonados son inestables. No, no es que sean inestables, lo que pasa es que el crecimiento era aguas arriba. El crecimiento era aguas arriba. Entonces, el concepto de relaves ciclonados medio que agarró mala fama, cuando en realidad no era el método operativo, sino era el método constructivo. Luego vinieron los relaves pesados en el siglo XXI, continuaron con los relaves en pasta y los prefiltrados. Eso está muy de moda en la mediana minera. Ya los espesados están pasando a un segundo plano y ahora vienen ya los relaves filtrados. Ya hay compañías mineras que optan por relaves filtrados porque le dan más estabilidad y lo más importante es que el cierre es mucho más económico. Bueno, señores, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta, la verdad se los agradecería si hay alguna pregunta para poder responderlas. Gracias, Le ingeniero. vamos, ¿Alguna le, pregunta? le vamos a dar la prioridad a los que están conectados. Después, si hay un espacio, yo también tengo algunas consultas, pero démosle la prioridad a nuestro público, a nuestros alumnos. Hay solo un comentario que dice Boris Castillo que hace unos días hubo un derrame de relaves en Huancavelica. Yo que creía que estábamos invictos. Sí, me llegó un correo. Me llegó un correo. Hubo un derrame de overtopping. Es una mina pequeña. Es una mina pequeña de 350 toneladas que este cambio climático generó lluvias que no se habían producido por muchas décadas y colapsó por overtopping. Es correcto eso. Fue por overtopping. Es correcto eso, sí, es lamentable. Eso sucedió en Perú, sucedió en la Sierra de Perú. No, yo no entiendo cómo las leyes todavía
sabemos que hay precipitaciones fuertes sobre 1000 milímetros y se tenga que construir relaves, depósitos de relaves convencionales. ¿No? Eso no debería, ya deberían haber ya reglamentos donde mencione más de 1000 milímetros prohibido relave convencional, por decir. ¿No? Ya deberían haber ese tipo en Colombia. Yo he visitado Colombia, la verdad, estoy muy asombrado porque están tomando con mucha fuerza los relaves filtrados. Las precipitaciones allá son sobre los 2000 milímetros por año, ¿no? Y los relaves filtrados es la mejor solución que hay. A lo menos en Aris Mining, que fui a dar un check, mis respetos, esa mina que relaves filtrados y tienen fuerte cohesión y se comporta bastante bien ante fuertes precipitaciones. Hay un comentario de Rodrigo Ahumada que él dice que acá en Chile es complejo implementar propuestas como la que comentó de recuperar los relaves, que desde el punto de vista medioambiental es un gran avance. En realidad va a depender de la ley. Por ejemplo, este relave, no recuerdo qué mina, está reprocesando relave con éxito y está reprocesando más de 100.000 toneladas de relave y está recuperando 100.000 toneladas de cobre fino. En el transcurso del diplomado, yo voy a hacer lo imposible por conseguir ese video y algunos datos de ese paper. He buscado en la web y no lo he encontrado, pero es un caso de éxito de reprocesamiento de relaves. Es un caso de éxito, porque es grande, más de 100.000 toneladas por día. ¿Alguna otra pregunta? José Luis, si tú pudieses hacer una reflexión para transmitir la importancia que tiene eh, dis- tres cosas principalmente. A ver si puedes, cosas medias complicadas, pero cuatro en general. El tema de las estrategias de depositación de relave, el tema de la geotecnia, de la instrumentación y de la gobernanza, que son temas que vamos a ver en profundidad en ese módulo, que nos puedes comentar qué se va a aprender después de haber aprobado este diplomado. Todas las personas que tengan la certificación, nosotros les garantizamos que van a tener ciertas enseñanzas, ¿cierto? Excelente. Miren, en primer lugar, por un tema operativo, al terminar el diplomado, se va a tener la capacidad que cuando se encuentre el ingeniero de registro dando una recomendación operativa, ustedes puedan analizar y recomendar a su jefatura otra idea, más asertiva, más segura, más estable. Van a tener esa capacidad de responder, porque no siempre el ingeniero de registro tiene la razón. No siempre. Cuando estuve en Cuba, el ingeniero de registro era de SRK y tenía 5 comentarios. Hicimos muchas correcciones con éxito, formamos una playa robusta. Estuve en México, frontera con Estados Unidos, la mina INDE. Coincidentemente, el ingeniero de registro también era esa empresa, y en los relaves ciclonados colocó debajo una geomembrana, de tal forma que el coeficiente de fricción de la geomembrana es casi cero, y se desplazaba el muro hacia abajo. Entonces, ustedes van a tener la capacidad de analizar las sugerencias o las ideas de lo que realice el ingeniero de registro y van a confirmar si es asertiva o no es asertiva. Eso es por un lado. Por otro lado, respecto a la instrumentación geotécnica, van a tener la capacidad del por qué se tiene que instalar un inclinómetro en tal lugar, un piezómetro de cuerdas vibrantes en tal lugar, un extensómetro, una celda de presión, una celda de asentamiento. ¿Por qué es necesario los anemómetros? Van a tener esa capacidad, la capacidad de interpretarla, incluso la capacidad de sugerir en dónde podemos instalar
otra instrumentación adicional. Van a tener esa capacidad. Van a tener la capacidad, lo más importante, de poder optimizar y mejorar el método constructivo, sea de relaves pesados, sea de relaves ciclonados, o sea de relaves en pasta, o filtrados. Van a tener el conocimiento técnico de mejorar el slope. ¿Por qué el slope se pierde con la siguiente descarga? ¿Qué hacer para que no se pierda? Ya Temazo. hay tecnologías de alto nivel, hay nanotecnologías de alto nivel. ¿Por qué cuando yo, mi último día de descanso, dejo el reloj en 4% y cuando regreso después de mi día de descanso lo encuentro en 2%? ¿Por qué la siguiente guarda no puede continuar? Entonces, todas esas variables van a tener la solución y ustedes lo van a proponer, porque sí se puede. Hay la tecnología y sí se puede. Tanto el control de la energía, pero aparte es incrementar el y el estrés, como muy bien lo habló Ricardo, y complementarla con la tensión superficial y el coeficiente de cohesión entre partículas. Respecto a la gobernanza es concientización de que la comunidad, de lo que yo tengo un compromiso social, lo tengo que aplicar en su totalidad, respetar las leyes, respetar las costumbres de la comunidad y las zonas aledañas. Decir las palabras mágicas que nos enseñan a los niños en el kinder. Por favor, gracias. Los agradecimientos. Esas palabras mágicas, muchos profesionales los han perdido. Y esa es la base de tener una gobernanza por excelencia. La gobernanza es una pasión. Yo he visto a muchos estrategas de gobernanza que tienen muchos estudios, pero no tienen ese timbre, no tienen esa llegada, no tienen esa vibración de llegar a la comunidad. Y esa es la clave del éxito. Nosotros, al terminar el diplomado, ese timbre le vamos a enfocar. ¿Cómo llegar a la comunidad? ¿Para qué? Porque sí se puede la empresa vivir con éxito con la comunidad. Y en términos generales, al terminar el diplomado, van a ser estrategas, todos los participantes. Estrategas en operación, estrategas en mejora de procesos, estrategas en instrumentación geotécnica y estrategas en gobernanza y aplicar liderazgo, que es lo más importante. Excelente, José Luis. Excelente. Y ojalá que también terminando el programa de formación todos entendamos de que, bueno, profesores, moderador, que también es especialista en relaves, Steven, está finalizando su doctorado en compresibilidades, entendamos de que uno siempre tiene la capacidad de seguir aprendiendo, siempre están saliendo nuevas tecnologías y hay que seguir estudiando. Ojalá que para muchos, bueno, yo sé que algunos de los participantes están recién comenzando, otros ya tienen alta formación. Los que están recién comenzando no se van a transformar en expertos después de diplomados, pero sí es un excelente punto de partida para ellos. A los que ya tienen un roce, ya hay mucha formación que probablemente van a captar mucho más que otros profesionales más recientes. Así es que ojalá que podamos transmitir eso y transmitir la pasión que tenemos los profesores, los que nos dedicamos en relave, en un área que hay tan poca formación, hay tan pocos profesionales capacitados y que por lo menos este rincón del mundo necesita gente con altas capacidades. Y ojalá podamos contribuir a eso. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, José Luis. Bueno, vamos a continuar con las presentaciones. Eh, la siguiente es la presentación de Suzy Claps.
Ella es abogada, periodista y magíster en Derecho Minero. Es asesora legal con 10 años de experiencia en el derecho público minero, administrativo y laboral. Cuenta con experiencia en tribunales, ha sido docente en diferentes universidades como la Universidad de Antofagasta, la de Santo Tomás y la Universidad Central. También cuenta con experiencia en servicios públicos, especialmente en permisos sectoriales y en capacitación a empresas. Posee amplio conocimiento del medio laboral regional minero y de sus principales actores, y también posee conocimiento especializado en variadas materias del derecho, como por ejemplo el minero, el público, el comercial, el administrativo, el urbanístico, el colectivo de trabajo, entre otros. Así que le cedo la palabra a la abogada Susi. Un gran saludo. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gusto saludarlo, integrándome nuevamente a la participación de un grupo nuevo que va a estar con nosotros aprendiendo el tema de relave. La presentación, gracias por la presentación. Como les decía, mi nombre es Susi, yo soy abogada y en general mi área de desempeño últimamente fue en el Cernagiomín. Yo fui abogada del Cernagiomín durante 7 años y desde esa perspectiva vamos a ver todo lo que tiene que ver con relave. Ahora, me refería desde esa perspectiva porque, como ustedes bien saben, el Servicio Nacional de Geología y Minería es el órgano encargado de fiscalizar todo lo relacionado con los relaves. Bien, por lo tanto, este servicio no solamente fiscaliza, sino también aprueba los proyectos de relaves. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con normativa en esta materia lo van a aprender conmigo. Lo más que podamos avanzar y desde ese punto de vista vamos a ver, por ejemplo, el Código de Minería, que nos da algunas pequeñas directrices respecto al tema de los relaves. Nos dice qué son los relaves en realidad en el tema legal. Eso es lo que nos interesa desde el punto de vista de mis clases. No como ustedes lo conocen, o no, como lo van a aprender a conocer, mucho más técnico, sino que en realidad desde el punto de vista legal, entender que los depósitos de relave son efectivamente producto del procesamiento minero y por lo tanto son accesorios a la planta de beneficios que los producen, y considerar también que tenemos una normativa que considera los relaves, una normativa en Chile, que lamentablemente, y lo vamos a ver en profundidad, no está muy actualizada. Nosotros vamos a aprender el Decreto Supremo 248, que es el reglamento para la aprobación de proyectos de diseño, construcción, operación y cierre de los depósitos relaves, que es del año 2007. Este reglamento vino a reemplazar al Decreto Supremo 86, que era del año 70. O sea, como vieron recién con el profesor, en el año 65 hubo uno de los más importantes desastres naturales, no desastres naturales, sino que uno de los más importantes desastres en minería, que es precisamente el tema del derrame de este relave. Fue en el año 65, como lo vimos, y entonces, como suele ocurrir, nuestro país reacciona a eso y crea este decreto supremo en el año 70 para regular los proyectos de diseño, construcción y operación de los depósitos de relave. Esta normativa, tan antigua, es reemplazada en el 2007, recién en el 2007, por el decreto supremo 248, que es el que está vigente. Está hoy siendo objeto de una modificación. Se quiere modificar, pero la verdad es que está en consulta ciudadana, lleva mucho tiempo ahí, y yo no veo ningún interés de parte de nuestras autoridades en que avance. Así que no me gustaría ilusionarlos con la creación de un decreto supremo nuevo. ¿Qué considera este decreto supremo? Nos considera la diversidad de depósitos relaves que hay en Chile, y también, lo más importante, hace exigencias técnicas para cómo deben construirse. Por ejemplo, prohíbe derechamente el agua arriba, derechamente,
y por lo tanto, de acuerdo a las nuevas exigencias, hace una normativa técnica, muy técnica, para efectos de cómo deben ser los depósitos de relave minero y cuáles son los requisitos que tienen que tener en cuanto a diseño, construcción, operación. ¿Bien? Y todo lo que tiene que ver también con sus obras anexas. Pero nunca tienen que olvidar que todo lo que tiene que ver con Serna-Geomin, que es quien fiscaliza, es desde el punto de vista de la seguridad. Perdón, estoy un poco resfriado. Es desde el punto de vista de la seguridad que se considera entonces el Decreto Supremo 248. ¿Bien? O sea, va a tener los requisitos de diseño, construcción, operación y cierre, todo lo que ustedes quieran, pero desde el punto de vista de garantizar la seguridad de las personas y de los bienes. Toda faena minera que genere y deba depositar relaves como parte de su proceso productivo debe cumplir con este Decreto Supremo 248. ¿Bien? Luego vamos a estudiar el Reglamento de Seguridad Minera en aquella parte que tenga relación con los depósitos de relave, en una menor medida, porque el 248 lo ve casi completo. Y de ahí les voy a contar acerca de la Ley 20.551, que es la que regula el cierre de faena de instalaciones del año 2011. Esta ley es súper interesante de ver, porque nos damos cuenta que a partir del 2011 en adelante, teniendo ya una ley que regula el cierre de faena, nos vamos a dar cuenta que desde el 2011 en adelante no existen entonces relaves abandonados, ¿bien? O no existen nuevos relaves abandonados. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes tienen que recordar que nosotros tenemos, legalmente, hablamos de 3 tipos de relaves, hoy, los que existen. Hablamos de los relaves operativos, de los relaves activos, que son los operativos, los mismos operativos activos, los inactivos y los abandonados. ¿Bien? Los relaves abandonados son todos los que ustedes ven y los que el profesor nos hacía mención de que son relaves que son pasivos ambientales, que en este momento incluso no se sabe quiénes son los dueños, y que son parte de este catastro que también les mostraba el profesor, que les decía que efectivamente tenemos un gran número de relaves abandonados. ¿Bien? Luego tenemos relaves operativos, por supuesto, que tienen una norma distinta, pero tenemos estos lamentables pasivos ambientales que son anteriores a la entrada en vigencia del 2011. ¿Por qué? Porque con la entrada en vigencia de la ley de plan de cierre, lo que se logra en Chile es que podamos identificar al que está operando ese relave y que ese operador, que en la mayoría de las veces es el dueño de la faena minera, por supuesto, se haga cargo de ese relave y si no, y se haga cargo del cierre de ese relave, que sea de la mejor manera posible, y si no puede hacerse cargo buenamente, en plena operación, ha depositado garantías, que en la mayoría de nuestros casos son garantías millonarias, que están en poder hoy del Serna-Geomin para ejecutar el plan de cierre de ese relave si no lo hace de buena manera el operador. Bien, es muy interesante ver eso y conversar respecto a los relaves abandonados, qué se puede hacer, el reprocesamiento, que también lo estuvieron conversando recién, todas las iniciativas que tiene Chile hoy para el tema del reprocesamiento que está contemplado en nuestro Plan Nacional de Relaves. Tenemos un Plan Nacional de Relaves, lo nombró también el profesor recién, y este Plan Nacional de Relaves considera, nuestra Política Nacional de Relaves, considera 2 cosas muy importantes. Considera el programa Tranque, que lo vamos a ver con calma, y también considera esto que les acabo de comentar, que es efectivamente contar con un catastro en línea, porque hoy tenemos un catastro de datos respecto a cuántos existen en Chile, que también el profesor se los dijo, les dijo cuántos relaves hay en Chile, y efectivamente nosotros tenemos un sistema hoy publicado, de acceso libre, para que ustedes lo sepan, en sernageomin.cl. Ustedes colocan ahí catastro de relaves y les van a aparecer muchos datos respecto a los relaves. ¿Qué los está operando? ¿Cuáles están abandonados? ¿Cuáles son inactivos? ¿Qué cantidad se deposita? ¿Qué características geotécnicas tienen? ¿Qué características químicas tienen también? ¿Bien? Y vamos a dedicar un tiempo lo más extenso que podamos para hablar respecto entonces al decreto 248, que lo que quiere hacer entonces es asegurar la estabilidad física y química de los relaves, que es base.
Luego, como les decía también, vamos a ver la normativa respecto al tema del cierre de faenas mineras. Vamos a ver un poquito, muy poquito respecto al Código de Aguas, porque efectivamente tiene que ver con esto. Me encantaría poder ver, pero no siempre se puede, todo lo que tiene que ver con la Ley 19.300, que es la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, porque yo sé que a ustedes les interesa mucho todo lo que tiene que ver con los impactos ambientales y la necesidad de promover desarrollo sustentable y vivir en un medio ambiente descontaminado y lo que nuestra normativa tiene que decir al respecto de relaves. Y eso, junto con el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, intentamos verlo como les digo. Pero, por regla general, lo más importante es el Decreto Supremo 248, en el que podemos apreciar también cuáles son los requisitos de aprobación de un proyecto. También nos dedicamos un tiempo de estas clases a ver todo lo que tiene que ver con una nueva normativa que es muy interesante, que tiene que ver con una instrucción general para la vigilancia ambiental del componente agua en relación al depósito de relaves. Lo que se quiere lograr, y ya salió una resolución al respecto, que es muy reciente, es que efectivamente exista un sistema de monitoreo constante respecto al componente agua en el que participan bastantes instituciones y en las que también tienen que cumplir con su parte todo lo que tienen todas las empresas mineras. Bien, por lo tanto, tenemos que también dedicar un tiempo a eso. Luego, respecto al tema de la política nacional, la política nacional que tenemos en materia de relave, vamos a ver la regulación de nuevos usos. Ahí un compañero decía que efectivamente es muy difícil ver cuáles pueden ser los nuevos usos para los depósitos artificiales sobre todo, pero tenemos que entender que la tecnología ha avanzado un montón y que nos permite actualmente reprocesar esos minerales que muchos de ellos fueron depositados hace muchos años con otro tipo de tecnología y que por lo tanto puede ser muy atractivo para algunos empresarios reprocesarlo. Y se está viendo ya que se permite este uso de relave, botadero, escoria, los ripios de lixiviación, pilas de descarte como materia prima en la producción de material de construcción, por ejemplo, para hacer cemento, ladrillo, asfalto. Entonces, lo que falta es regular eso de manera legal, en lo que nosotros nos vamos a dedicar para comentarles cuáles son los avances en esto. La idea también en esta materia es que efectivamente nosotros podamos ver que efectivamente los tanques relaves constituyen un riesgo, tanto para el ambiente como para las comunidades aledañas. Entonces, ver cómo se puede hacer para que, y qué está haciendo el Estado, porque si nos dedicamos unos minutos, van a poder ver que existen un montón de reportajes que aparecen en televisión, en las redes sociales, que nos hablan respecto a lo peligroso que pueden ser los relaves que están hoy en abandono, los daños que le pueden causar tanto al medio ambiente como a las personas, y no vemos un movimiento tan claro respecto al Estado y las políticas públicas que se están aplicando para ello. Existe la política nacional, como les digo, existen datos públicos, existe la intención de crear un banco de ideas, por ejemplo, que es una recopilación de medidas innovadoras que tienen que ver con la remediación, reprocesamiento y nuevos usos de depósitos de relave. Está también una comisión minera estudiando cuáles pueden ser los recursos que pueden tener este tipo de relaves abandonados. También hay una parte muy interesante que tiene que ver con, le están solicitando a las empresas, y ya lo están haciendo, las que tienen depósitos de relave operativos, se hagan cargo de aquellos que son pasivos ambientales y que fueron abandonados. Y bueno, todo eso vamos a conversar en las clases, y lo más importante, como les digo, me gustaría mucho que se queden con esta idea de que no es tan lejano el tema del reprocesamiento, vamos a ver varias formas legales de cómo lo podemos hacer, y también con la idea de que existe toda una política, el programa Tranque, la política nacional, que nos va a permitir ir avanzando en materias legales, y la base de los relaves efectivamente es la legalidad. Así que todo lo que tiene que ver con eso lo vamos a estudiar, lo vamos a ver, y eso, quedo a su disposición para que podamos, si tienen alguna consulta o si quieren hacer algún comentario,
pero como les digo, yo feliz de estar de vuelta con ustedes para poder hacerles clases. Solamente para terminar, vemos mucha fiscalización, todo lo que tiene que ver con la fiscalización en los depósitos de relave y los proyectos, cómo se hacen los proyectos y cómo se aprueban, todo desde el punto de vista legal y técnico, con lo mejor que puedo entregarles de los dos mundos. Eso. Muchas gracias, Susi. De nada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dicen que muchas gracias por la presentación y que queda claro el objetivo. Vale. Qué bueno, me alegro. Nos vemos entonces pronto. Un temita antes, Susi, antes de pasar a nuestro próximo expositor que ya se conectó, pero hay algo que yo he participado mucho en tus clases de estas temáticas y he aprendido harto. Yo soy ingeniero y pasar al mundo legal es un desafío, pero con Susi no es tan desafiante. Hace las clases bien didácticas para todo tipo de las ramas de profesiones. Pero un tema que a mí me gusta y que se me olvida es los montos involucrados en los planes de cierre. Susi, yo sé que lo vamos a ver, pero podrías mencionar algo de eso para anotarlo y que no se me olvide, porque las industrias mineras tienen de repente que poner harta plata para poder, que desde un punto de vista legal nos aseguremos que la empresa va a cumplir con un plan de cierre, que no va a decir ya terminé, chao, me voy. ¿Podría hablar un poquito brevemente de eso? Efectivamente, para detallarle un poquito más eso, antes de la entrada en vigencia de la ley del 2011, lo que ocurría era que las empresas decían que iban a ejecutar un plan de cierre, pero eran exigencias bastante mínimas, por ejemplo, poner pretiles, poner, no sé, algún tipo de señalética que ya no se estaba operando, pero las exigencias eran menores. Entonces, con la ley 2000, con la entrada en vigencia, que fue en realidad una catástrofe para las empresas mineras cuando entró en vigencia esta ley, porque imagínense lo que tuvieron que hacer, o sea, empezar a garantizar, porque dijeron, bueno, yo no te creo, tengo 1000 relaves abandonados en todas partes, y no te creo, o sea, vas a abandonar, vas a terminar tu operación y no me vas a dejar en el mismo estado en que encontraste el terreno. Ese era el objetivo principal de la ley, que tú devuelvas el terreno de la misma manera en que lo encontraste, de una manera sencilla. Entonces, la ley dijo, tienen que garantizar, y tienen que garantizar por instalación. O sea, Codelco, que es uno de los más grandes, junto con Minera Escondida, en esta región, bueno, en realidad en el país, los más grandes, tienen que garantizar cada una de sus instalaciones. ¿Y cómo se garantiza? Se hace un estudio técnico en el que se dice cuánto va a costar desmantelar, por ejemplo, un container, que es lo más básico, ¿cierto? ¿Cuánto va a costar desmantelar una planta? Imagínense. Y eso, el Estado dice, ok, tú me dices que te va a salir 10, yo necesito que usted me pase esos 10. Y por lo tanto, en este rato sería irresponsable de mi parte darte un monto, pero efectivamente las garantías son de millones de dólares. Y esa información está disponible para ustedes en el sanageomin.cl, ustedes ingresan, colocan ley de cierre y ahí nosotros en clase vemos, pero está disponible para cualquiera, todos los planes de cierre aprobados, las resoluciones y cuántos millones de dólares cuesta cada uno de estos planes de cierre. Excelente, Susi. Muchas gracias, Susi. De nada. Nos vemos entonces pronto. Muchas gracias, Susi. Que estés muy bien. De nada. Bueno, vamos a finalizar nuestra presentación con el último expositor. Él es Gerardo Zamora, él es ingeniero metalúrgico de la Universidad Técnica de Oruro, Bolivia. También es doctor en metalurgia de la Universidad Técnica Oschen en Alemania. Tiene 32 años de experiencia como profesor universitario en el área de hidrometalurgia y electrometalurgia y 28 años en la del medio ambiente minero en la Universidad Técnica de Oruro, Bolivia. Es profesor en programas de doctorado y maestría en metalurgia y medio ambiente minero en varias universidades de Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Colombia y Bolivia, y posee más de 30 artículos científicos publicados en revistas científicas internacionales indexadas, y es autor y coautor de 5 libros. Le cedo la pregunta a Gerardo Zamora, al doctor. Muchas gracias.
Bueno, en principio saludar a todos quienes se han inscrito a este programa de diplomado y obviamente a todos quienes también están participando, al igual que yo, tratando de explicar un poquito quizás lo que van a hacer en cada uno de sus áreas, digamos, en lo que es impartir el conocimiento. Bueno, para mí es muy grato el poder ser parte de este staff de profesores. Definitivamente puedo decirles de que yo estoy bien vinculado a todo lo que es el tema de medio ambiente minero en general. Imparto clases, como bien decía en la presentación, en varias universidades y normalmente yo trabajo mucho con estudios de caso, de tal manera que mis materias son prácticamente una presentación de experiencias que se han tenido o que se han hecho, y eso hace más interesante la cosa. Por otra parte, también quiero comentarles de que tengo experiencia en lo que es capacitación en operaciones mineras, es decir, a diferentes mineras. Por ejemplo, hemos tenido un curso de capacitación no hace mucho en Ecocorrientes, en el Ecuador, la minera más grande de Ecuador, donde hemos impartido 40 horas de lo que es el cierre de faenas mineras, de tal manera de que ahí les he mostrado con ejemplos, con estudios de caso, cómo se han hecho los cierres de las operaciones mineras más importantes, por ejemplo, en Canadá, Estados Unidos o de otras partes del mundo, inclusive Perú, que nos lleva la delantera por muchos a todos porque tiene, es el único país donde se tiene la ley de cierre de faenas mineras como ley, de tal manera de que hay una experiencia muy grande en ese ámbito. Pero por otra parte, estoy trabajando mucho en lo que es la economía circular en el procesamiento mineral. Es un tema muy nuevo y que me está permitiendo impartir clases en varias universidades y haciendo capacitaciones en varias empresas mineras. Por ejemplo, justo este fin de semana hemos estado en la minera más grande de Bolivia, que es San Cristóbal, donde estamos trabajando este tema de lo que es el tema de la economía circular. Y quiero decirles de que es un tema bien interesante porque nosotros somos los pioneros en hacer la economía circular, en implementar en esa operación minera el tema de la economía circular en el procesamiento mineral. Es decir, me explico, estamos trabajando, por ejemplo, en cómo llevar adelante la separación del material de desmonte que se genera en la explotación a cielo abierto con respecto, por ejemplo, de desmontes oxidados o sulfurados, es decir, a partir del comportamiento geoquímico que tienen estos residuos. Entonces, conmigo van a aprender cómo se hace la predicción del comportamiento geoquímico de los residuos. Pero por otra parte, también estamos trabajando en una filosofía bien interesante que es que un relave antes, o sea, un material que se genera en el procesamiento mineral, los relaves, antes de su disposición final, deberían pasar por una etapa de desulfurización. ¿Eso qué implica? Eliminar la pirita, el sulfuro, que hace que este residuo sea generador de drenaje ácido de roca, o en otras palabras, sea inestable químicamente. ¿Eso qué quiere decir? Que su costo de rehabilitación va a ser tremendamente alto. Pero en la medida que hagamos la desulfurización, vamos a lograr que el costo de lo que es el cierre del sitio de almacenamiento de relaves, en una minera estamos logrando que estamos disminuyendo en un 77% el costo. De tal manera que la minera recién dice, sí, nosotros tenemos que aplicar ahora economía circular. El otro elemento que también es interesante y que vemos también en las clases es definitivamente cómo el agua residual que se genera en las operaciones mineras puede también ser utilizado en el procesamiento mineral. El otro elemento que también vemos es cómo se puede hacer el cierre de los pasivos ambientales que comentaba la colega anteriormente en base a coberturas secas.
Es decir, ya no utilizar el método clásico de cierre, que es el uso de geomembranas, geotextil, utilizar suelo o material oxidado, topsoil y cobertura vegetal, sino más bien vamos a emplear suelo de la zona o, en su caso, coberturas secas, que sería el material que hemos desulfurizado, vamos a utilizar en lo que es el cierre de la operación. Si nosotros utilizamos geomembrana, solamente para que tengan una idea, con uso de geomembrana, ustedes van a requerir de 0.57 millones de dólares por hectárea para hacer el cierre. Y nosotros hemos bajado a 0.19 millones de dólares por hectárea haciendo el uso de coberturas, aplicando la economía circular. De la misma manera, estamos trabajando en el tema de generar topsoil artificial para el cierre, de tal manera de que ese topsoil se obtiene a partir de los residuos sólidos orgánicos de comida o de los campamentos mineros, que después de su proceso de compostaje pueden estos ser mezclados con este material desulfurado y de esa manera obtener el topsoil que realmente todas las operaciones mineras les hace falta. Como decía la colega anteriormente, antes el cierre de una operación minera, 2 hojas donde se decía que el cierre del sitio de almacenamiento de relaves va a ser física y químicamente estable. Pero no decía qué método de rehabilitación se va a utilizar. Entonces nosotros somos capaces ahora de predecir, primero, cuánto de residuos generadores de drenaje ácido de roca se van a generar, qué área van a ocupar y, por tanto, podemos también decir qué método se va a utilizar para el cierre, para estabilizar químicamente esos residuos, pero al mismo tiempo les podemos decir cuánto va a costar. Y ahí viene entonces todo lo que en la normativa chilena se ha dispuesto para los planes de cierre, porque ese fondo tiene que estar presente para llevar adelante la rehabilitación. Es decir, independientemente si la empresa queda en bancarrota por los precios, por ejemplo, que se han derrumbado en el mercado internacional. En ese momento, la empresa dice, bueno, yo me voy, como os decían antes. Ahora no, porque ya hay un fondo fiduciario que la empresa ha pagado para que se haga el cierre respectivo. Pero para que se haga ese cierre respectivo, se ha tenido que hacer el cálculo del diseño, dimensionamiento, del cierre, como les estoy explicando. Entonces, en ese contexto es bien interesante los casos de estudio que les voy a presentar y uno de mis hobbies más favoritos es dictar clases. Yo imparto clases en varios países, en varios programas de doctorado, maestrías, etcétera, que al final me han permitido tener un material que desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje es el más adecuado para que cada uno de ustedes pueda generar las competencias requeridas en estos tópicos referidos a los que voy a yo impartir, en lo que es economía circular, en el procesamiento mineral y lo que es también el tema de formación, predicción y tratamiento de lo que son los drenajes ácidos de mina o de roca. Eso es en cuanto podría muy rápidamente resumir mi participación en el programa que se me ha invitado tan gentilmente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Zamora. No sé si Ricardo tiene alguna intervención o alguien tiene una pregunta. Prefiero dejar a los asistentes primero. Luego yo tengo una pregunta, a ver si podemos interactuar por segunda vez con Gerardo, que ya conversamos un día hace una semana. Pero le abro el espacio primero a las personas que aún han estado conectados por más de casi 2 horas. Casi 2 horas llevamos en esta sesión. Así es Casi 2 horas, que, sí. oye, y se mantiene la cantidad de conectados, no ha bajado, así que demuestra que hay harto interés y hartas expectativas de este programa. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, ya sea técnica o conocer más de nuestro profesor? Bien, yo por mientras, Gerardo, comentar de que acá en Chile estamos empezando a implementar harto el uso de agua de mar. Cada vez más proyectos que están incorporándola, ya sea de forma directa o a través de un proceso previo de desalinización.
En el caso de agua de mar directa me quiero enfocar. Yo no sé, no tengo información. ¿Cómo impactará este tema si es que hay en los drenajes ácidos? Porque siempre el drenaje ácido se habla de que ya, agua, oxígeno, sulfuro. ¿Importa la calidad del agua? Claro que sí. Les voy a mostrar cómo es que en las clases, cómo se hacen las pruebas geoquímicas, estáticas y dinámicas de predicción de la generación de drenajes ácidos, que realmente es lo más importante, porque si se fijan, si hay un sitio de almacenamiento de residuos, la autoridad ambiental competente para poder establecer si ese sitio tiene que ser o no sujeto a un cierre ambiental, va a tener que hacer toma de muestras y con las muestras va a tener que hacer los test de predicción geoquímicos que conmigo aprenden. Quiere decir que tenemos que hacer un test, en principio geoquímico estático, que nos va a permitir decir si es o no generador. Pero también puede salir de que estamos en una zona de incertidumbre y ahí tenemos que hacer una prueba geoquímica dinámica que se hace en celdas de humidificación o en columnas de humidificación. Y en ese contexto, ahí vamos a meterle, en vez de la máxima precipitación de agua, le vamos a poner agua de mar para saber qué efecto o qué comportamiento tiene y de esa manera vamos a predecir si ese residuo es o no generador de drenaje ácido de roca, pero con agua de mar. De tal manera de que se les da las herramientas suficientes y muchos de quienes han hecho mis cursos han empezado a trabajar en operaciones mineras grandes, en faenas mineras grandes, justamente haciendo lo que les enseño. Es decir, predicción de comportamiento geoquímico y después, obviamente, llevar adelante todos los métodos o alternativas para el cierre de esos sitios que son inestables químicamente y obviamente tienen que ser objeto de una rehabilitación ambiental. Entonces, con seguridad vamos a tener varias preguntas también en ese sentido, Ricardo, de tal manera de que yo estoy muy seguro de que la decisión que han tomado de entrar a este programa de diplomado les va a permitir adquirir competencias que quizás en muchas partes no hay este tipo de cursos y hoy tenemos que empezar a ver de que la formación de competencias de nuestros profesionales en este tipo de cursos no es solamente para ver un mercado profesional en Chile, sino por el contrario, en Latinoamérica, en Iberoamérica. Entonces, la idea es formar profesionales que se desempeñen en estos tópicos, no en Chile solamente, sino busquen perspectivas donde la experiencia chilena también es, o sea, el hecho de tener un profesional chileno que busca un trabajo en Perú, ya ha ganado un plus muy grande porque, claro, Chile tiene pues definitivamente una enorme experiencia en tema minería. Entonces yo siempre señalo de que es una enorme perspectiva para nuevas posibilidades de desempeño profesional a quienes vayan a, digamos, tener estos cursos. Edgar Herrera dice que muchas gracias, que está con hambre de profundizar en lo que han comentado los profesores y que muy interesante más adelante poderlo aplicar. Perfecto. Totalmente de Bueno, acuerdo. muchas gracias por la cobertura. Muchas Gracias a usted. muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. No sé si alguien tiene una pregunta adicional. Bueno, imagino que con estas 4 charlas que hemos tenido hoy queda más o menos claro por qué el nombre del programa. Bueno, Gestión Integral de Manejo de Relaves, en donde hay un área de operación, un área de geotecnia, áreas de gobernanza, y precisamente en esta última lo que enfocamos nuestros 2 últimos expositores, con la abogada Susi Clark y el doctor Gerardo Zamora, que ya son parte de nuestro cuerpo académico. El doctor Gerardo ya ha impartido, lleva varias clases con nosotros, así que estamos súper felices de que es la incorporación más reciente en nuestro staff. Estamos muy felices, Gerardo, de que podamos contar contigo en este programa que
hoy es el lanzamiento, pero nos queda un camino largo por recorrer. Y bueno, con la Susi que está conectada y con la Susi llevamos harto tiempo, harto tiempo. Así es que felices, porque José Luis tuvo que retirarse y hay un gran cuerpo académico detrás que no vino hoy, que teníamos poco espacio para darle a todos, pero ya lo van a ir conociendo profesionales de excelencia, que tienen cargos bien importantes en la industria minera, otros científicos de renombre internacional, que va a ser un placer participar de esas clases. Steven. Bueno, ya doy por finalizado el inicio de esta introducción en el diplomado. Muchas gracias a todos por su asistencia y esperando que sea muy enriquecedor para ustedes. Así que hasta luego, que estén muy bien. Chao, chao, que tengan buenas noches. Muchas Hasta gracias luego. a todos. Adiós. Chao, buenas noches. Chao, Muchas 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 gracias por la Chao, buenas oportunidad. noches. Buenas noches. Muchas Buenas noches. gracias. Chao, chao.